Bueno, de vuelta renovamos el saludo, buen día para todas y para todos, y el agradecimiento también por sumarse a esta segunda jornada. Por supuesto, agradecemos a Javier y a Darío, los dos especialistas que nos van a acompañar en la mañana de hoy, en esta primera mesa de diálogo, que ya los vamos a presentar como corresponde. Queremos, bueno, ustedes saben que el ISEP surge, como decían los compañeros, desde el 2016, y desde ese momento se ponen a disposición propuestas de formación, espacios de estudios, en los que algunas prioridades y demandas del sistema educativo adquieren el formato de propuestas de formación. La relación entre tecnología y escuela tiene en el ISEP también una tradición bastante fuerte en diferentes propuestas y formatos de estudio que han tenido lugar desde el 2016 hasta ahora, especializaciones, actualizaciones académicas, seminarios, espacios de encuentro entre colegas, conversaciones. Y esta invitación, esta primera mesa de estudio es una renovación a esa invitación. En este caso, en lo particular, a pensar la inteligencia artificial y la agencia de las cosas, a pensar el modo en el que esa relación entre la técnica, la tecnología y la sociedad va construyendo subjetividades, y ese vínculo entre lo cultural y lo escolar. A mí me parecía interesante para inaugurar la conversación con los especialistas, recuperar un fragmento de este libro que se llama Selva Artificial, que es un libro de autoría de Darío, que nos acompaña, que me parece interesante para empezar a despejar algunas preguntas que seguramente aparecen y aparecerán. Dice Darío en el libro: el agua es lo más natural del mundo para los peces. Tan natural que no la notan. Los peces no saben que están mojados. Del mismo modo, la tecnología es para nosotros, a esta altura del partido, la cosa artificial más natural del mundo. Y continúa. Quizás el mayor éxito de la tecnología sea volverse invisible. La tecnología es hoy lo impensado de nuestra cultura. Teníamos una conversación con Javier y Darío en el marco de la revista Escolé, que es la revista institucional del ISEP, que invitamos también a que puedan leer y explorar. Y en esa conversación Javier nos decía algo interesante. Nos decía que la tecnología ocupa hoy el lugar de la magia, que hay cada vez más una especie de incomprensión asociada a la fe en ciertas cosas. Y a nosotros nos quedó resonando mucho eso. Nos quedaron resonando muchas preguntas. ¿Es hoy quizás la tecnología la magia del siglo XXI? ¿Cuáles son sus trucos? Si eso fuera así, si pudiéramos pensar esa metáfora, ¿cuáles son sus trucos? ¿Cuáles son sus artilugios? ¿Cuáles son esos intersticios que tiene la tecnología, que son a veces tan difíciles de comprender y de capturar, pero que al mismo tiempo nos capturan todo el tiempo? Y volvemos al libro de Darío. Ahí describe el escenario actual como una accidentada fotografía, algo desenfocada, de esa selva artificial que cada vez más espesa nos rodea. Bueno, un poco el objetivo de esta charla inaugural es despejar esa selva artificial, enfocarnos, poder reflexionar, poder poner la reflexión sobre esa trama artificial que tan natural nos resulta y que aparece todo el tiempo en el aula, en la casa, en la escuela y en la cultura. Para eso tenemos a dos especialistas que para nosotros son un lujo que estén con nosotros, porque tienen una vasta trayectoria en el estudio de la técnica, de la filosofía de la técnica. Javier Blanco es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Eindhoven, Holanda. Es profesor titular de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador categoría 1 del programa de incentivos y director del proyecto Reflexiones sobre Tecnología, Artefactos e Información y del programa Tecnología, Política y Cultura, El Giro Informacional. También es miembro de Daedalus, un grupo de investigación sobre la técnica. Desde hace más de 10 años se dedica a la filosofía de la computación y a la filosofía de la técnica. Desde el 2015 se desempeña como director de la Maestría Tecnología, Políticas y Culturas, especializado en las áreas de métodos formales, filosofía y computación, filosofía de la información y filosofía de la técnica. Ha escrito numerosos libros y trabajos científicos. Actualmente es secretario de ADIUC, Gremio de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba. Lo recibimos también con un fuerte aplauso.
Y Darío Sandrone es profesor y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Allí también es docente en la Escuela de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades y en la Maestría de Tecnología, Políticas y Cultura del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales, donde coordina el programa de investigación Objetos Tecnológicos e Información. También es docente en la Universidad Provincial de Córdoba, columnista en medios gráficos y ha sido también columnista en medios radiales sobre tecnología y cultura. Participa y ha participado en numerosos eventos científicos y equipos de investigación sobre filosofía de la tecnología y ha publicado en revistas especializadas del campo. Es coautor del libro Tecnologías Entrañables y autor de los libros Selva Artificial, La vida entre las máquinas y De lunes a viernes las cosas. Fuerte el aplauso para Darío, a quien agradecemos también a los dos por estar presentes hoy acá. La charla va a tener 3 momentos. Un primer momento en donde vamos a invitarlos a conversar sobre 2 primeros momentos que van a ser una reflexión, una conversación entre ellos, y un tercer momento, retomando la invitación de Delia a interrogar a los especialistas. Bueno, los invitamos y les invitamos a que vayan anotando sus preguntas a propósito de las conversaciones que van teniendo los especialistas, y en el final de la charla vamos a recuperarlas y vamos a, bueno, proponer un intercambio entre los asistentes y los especialistas. Este primer momento los invitamos a recuperar algo que decía Javier en la entrevista para la revista Escolé. Decías algo así como que la tecnología precede a la humanidad, que la humanidad ha hecho siempre usos artefactuales de las cosas naturales y que por lo tanto no puede pensarse por fuera del fenómeno técnico. Bueno, en esta primera parte los invitamos a que de alguna manera nos expliciten desde qué mirada y qué posicionamiento están pensando la relación entre tecnología y sociedad. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Creo que hablo por Javier también, es un honor para nosotros participar acá de esta jornada. Y muchas gracias a todos, todas por venir, por venir a participar. Quisiera empezar pensando un poco de que, bueno, los orígenes de la humanidad y los orígenes de la técnica como algo diferente de la humanidad son difusos. Digamos, hay muchos estudios actuales, antropológicos, o arqueológicos, paleontológicos, donde se proponen diferentes teorías de cómo empieza a emerger algo así que podríamos llamar ser humanos, digamos, que seríamos todos nosotros. Pero pensaba que en la antigüedad no existían estos conocimientos tan especializados y científicos, entonces lo que tenían a mano las culturas antiguas eran más bien mitos, ¿no? Mitos que también tenemos nosotros en nuestras culturas supuestamente modernas y que subyacen a muchas de las teorías que tenemos en relación con la técnica. Y quizá para pensar esto en principio, digo, como para empezar a abrir el juego, a que pensemos juntos esta cuestión, hay por lo menos un mito que es muy, muy conocido, que es el que tenían los griegos a mano, que es el mito de Prometeo, donde, lo deben conocer seguramente ustedes, Zeus le encarga a Prometeo, que era uno de los dioses, que organice el mundo de los seres mortales, de los seres vivientes, y entonces Prometeo le delega al hermano Epimeteo que lo haga, y bueno, le asigna a los animales que eran muy pequeños, les asigna alas o velocidad, a los que eran muy grandes y no tenían velocidad les asignan grandes caparazones como el rinoceronte, o a los que no tenían o no eran grandes o no tenían alas les asignaba garras y dientes para que se pudieran defender. Pero bueno, al final de ese trabajo, cuando viene Prometeo a controlar lo que había hecho el hermano, se da cuenta que hay un ser que no le ha dado nada, que está ahí sin garras, sin dientes, sin pelo, sin nada, digamos, y que era el ser humano. Y entonces Prometeo, para subsanar ese error, antes de que emerjan a la superficie y estos pobres seres mueran despedazados por los demás seres, va y le roba a Hefesto y a Atenea el fuego, dice una versión del mito, pero con el fuego la forja, el yunque y el martillo, es decir, la técnica, las herramientas y la capacidad de producir técnica. Con lo cual nosotros, a partir de ahí, según este mito muy antiguo de los griegos, que se transmitió oralmente durante miles de años y que yo vuelvo a hacerlo aquí en esta mesa, poniendo sobre la mesa, digamos, para seguir con la metáfora,
es como la explicación que tenían los técnicos, los griegos, de cómo emergía esta cuestión que es muy rara entre todos los animales, que es un animal que tiene técnica, que porta herramientas, que con esa herramienta hace otras herramientas, con esas herramientas hace máquinas que hacen otras herramientas, y hay una cuestión recursiva que nos lleva hasta lo digital o las inteligencias artificiales del mundo de hoy, ¿no? Entonces, uno podría pensar, ahí hay una explicación. Como no tenemos conocimiento de cómo se origina la técnica, porque al día de hoy los mismos científicos tienen como teorías cruzadas al respecto, bueno, se intenta dar una explicación. Ahora, esa explicación tiene ciertos presupuestos, ¿no?, básicos, subyacentes. Uno de ellos es que la técnica viene a completar un ser incompleto, ¿no? Si el ser humano desnudo, sin garras, parece un ser que está a la merced de los otros seres que lo tienen. No tenemos un equipamiento natural, digamos, que nos permitiría sobrevivir, y tenemos que proveernos de equipamientos artificiales que nos permitirían equiparar lo que otros seres tienen biológicamente, ¿no?, o orgánicamente. Entonces, hay una concepción también del humano ahí, como de un ser que es carente, un ser que le falta algo, ¿no?, y que lo completa con la técnica. Que la técnica nos mejora, nos vuelve más fuertes, nos vuelve más inteligentes. Ahora con la inteligencia artificial uno podría pensar ahí ya la metáfora de la prótesis como lo que completa al órgano que no se tiene, ¿no? No estoy diciendo que esté de acuerdo con esto, estoy diciendo lo que el mito parece sugerir. Un mito que se arrastra desde muchos años y que incluso al día de hoy muchas de nuestras concepciones está atravesado por los mismos supuestos, ¿no? Ya le doy la palabra a Javi. Quisiera decir que hay otra versión que quizá sea más, no, quizá no, es más moderna, de Jean-Jacques Rousseau, siglo XVIII, que escribe un tratado que se llama Discurso sobre la desigualdad, sobre el origen de la desigualdad en los hombres, y que si alguno tiene la posibilidad de leer las 10 primeras páginas de ese tratado, es extraordinaria, porque Rousseau imagina exactamente esto, ¿no?, el origen, ese hombre imaginario en el origen, ¿no? ¿Cómo será el humano original, natural, sin todavía una afectación de lo exterior? Y Rousseau se lo imagina exactamente al revés que el mito de los griegos, porque se imagina un ser humano fuerte, viviendo en la naturaleza, en la selva, con los brazos fornidos porque tiene que escalar árboles, ¿no?, las piernas muy musculosas porque corre grandes distancias, y que si tiene que cortar un árbol, lo agarra con los brazos y lo rompe, ¿no?, y bebe del agua y caza con sus propias manos. Y la teoría de Rousseau es que exactamente lo contrario que piensa el mito de los griegos, es que la técnica debilita al humano, ¿no? Es decir, ese humano natural, fuerte de la naturaleza, empieza y ya no tenemos los brazos, ya no podemos romper árboles con los brazos porque hicimos el hacha, y entonces perdimos la ejercitación de los músculos, ¿no?, y del oficio de hachar, de romper árboles con los brazos, y lo reemplazamos por un oficio artificial que es el de hachar o el de ser leñador. Y así con todo, ¿no? En ese sentido podemos decir que si tomamos los presupuestos de otra idea, bueno, la inteligencia artificial nos vuelve más estúpidos, ¿no? Porque, digamos, desde el punto de vista de Rousseau, todo lo artificial más bien debilita el equipamiento natural. Ahora, desde el punto de vista de los griegos, todo lo contrario. La inteligencia artificial nos volvería más inteligente aún, porque nos acoplamos a un equipamiento artificial que nosotros mismos generamos para nosotros. El mito de Rousseau suele ser más explotado, digamos. Podemos ver ideas como, no sé, hay un cuento muy famoso de Jack London que se llama La llamada de los salvajes, que es un perro todo fornido, digamos, un perro de una familia adinerada que es perezoso, camina lento, no se levanta, le traen la comida a su cucha, digamos, y es raptado por unos personajes que venden perros a los trineos, y lo venden a un trineo, y el perro empieza a volverse, digamos, forzudo, se empieza a volver más diestro, al principio los otros perros le hacen bullying, pero después este perro se vuelve feroz también. Tiene de la vuelta a la naturaleza, ¿no? La vuelta que si podemos desprendernos de alguno de nuestros artificios, nos vamos a volver o más inteligentes o más fuertes.
Entonces, yo diría, en estos dos mitos hay una idea que es la técnica tiene un origen. Cosa que podemos discutir también. O sea, uno podría aceptar que la técnica no tiene un origen. Que nunca hubo un humano sin técnica. En estos dos mitos, sí, hubo un humano sin técnica y se lo imaginan de manera contrapuestas, ¿no? Y me parece que muchas de las ideas que tenemos nosotros sobre cualquier tema puntual que elijamos, yo tomaba la inteligencia artificial para tomar uno de los que está ahora como en boga, pero siempre están estas dos miradas de fondo, ¿no? La mirada, yo diría, prometeica y la mirada rusoniana, ¿no? Es decir, y me parece que en esa disputa tenemos que siempre tratar de buscar maneras alternativas de pensar para no caer en ninguna de esos dos polos que simplifican la cuestión pero sirven muy bien para, en todo caso, estimularla, ¿no? Creo que tengo este. Bueno, buenas. Perdón. Antes que nada, bueno, de vuelta agradecer la invitación al ISEP, al Ministerio. Siempre es un gusto estar acá, realmente. Hacía mucho que no me cruzaba. Y lo primero que quería decir solamente en forma de elogio nada más es, siempre me entusiasma ver que el Ministerio está comandado por mujeres inteligentes, además de comprometidas, ¿no? Verla a Delia, a Adriana y a Liliana también hoy, realmente es un gusto arrancar así, ¿no? Me deja como muy, muy contento eso. Dicho eso, vamos a retomar esto no está preparado, no sé ni qué iba a hablar Darío, así que vamos a retomar ¿cómo se dice? El guante de lo que dice Darío. Vamos a empezar a pelearnos un poquito. No, lo primero a decir es acerca de estos mitos, ¿no? Efectivamente operan en nuestra propia mirada sobre lo técnico. Y por ahí, para llevarnos hoy de acá, sería interesante ver cuáles son las posiciones que tomamos frente al fenómeno tecnológico y cómo lo podemos entender en una clave que nos permita un vínculo interesante, ¿no? Delia planteaba qué pasa, ¿no?, con este sentir con el estudiante, esta forma empática de comunicarse. No sé si esa es o no posible, pero sí efectivamente hay un rol cambiante, un rol indispensable que ocurre en los encuentros educativos, en los encuentros con estudiantes, y que hay que poder encontrar cuál es el tono de ese encuentro hoy, ¿no? Un tono que ha cambiado, que no es el lugar del saber, sino el lugar de compartir determinadas formas de entender y de ciertas habilidades. Para ello me parece importante esto que plantea Darío de lo tecnológico o lo técnico no es algo instrumental, ¿no? Y eso, por ahí acá, no está Delia ahora, pero discuto un poco con lo que había dicho más temprano, ¿no? No es que usamos tecnología, la tecnología es constitutiva del humano, ¿sí? O sea, es parte de lo que somos. Y retomo acá también esa discusión, hay un autor, un filósofo que me gusta mucho, que se llama Daniel Dennett, que no os gusta mucho, creo, no sé, o no. Bueno, también. Daniel Dennett, un filósofo de la mente, y él, uno de sus libros, de título muy divertido, que era De las bacterias a Bach y de vuelta, ¿no? From bacteria to Bach and back. O sea, cómo se evoluciona, cómo evoluciona la forma del conocimiento, cómo esa evolución siempre estuvo exteriorizada, ¿no? No es una evolución propiamente biológica, tiene que ver también con los andamiajes externos que constituyen las mentes, que constituyen también algo que va a aparecer acá también, las subjetividades, ¿no? Esa forma de andamiaje externo que constituye nuestras propias maneras, o nuestro propio pensamiento, nuestra propia capacidad de pensar, va a decir Dennett al final de su libro, hay como dos variantes, dice él, ¿no? Por ahí en respuesta, no sé si lo viste el libro ese, pero en respuesta a lo que dice Darío, ¿no? Él va a llamar, inclusive usa una palabra, no me acuerdo en inglés cómo era, pero el nautilus, el gimnasio, dice, ¿no? Aquellas tecnologías que son como el gimnasio, que no solo dan más fuerza, sino que además esa fuerza se integra a la propia constitución subjetiva. Contra la topadora, de ser una topadora como la herramienta que de alguna manera tiene fuerza, pero que esa fuerza no se transmite a la capacidad cognitiva de la persona. Él habla de herramientas cognitivas, no solo que usa la metáfora de nuevo, la metáfora física. Y yo creo que hoy hay eso también, ¿no? Me parece que la aparición de estas tecnologías digitales, ahora voy a decir un poquito específicamente de estas tecnologías actuales, esta llamada inteligencia artificial, se plantea también como en esa misma ambivalencia. Por un lado, la posibilidad de multiplicar las capacidades, pero a la vez también el riesgo continuo de
de la pérdida de ciertas habilidades que eran condición necesaria para existir en el mundo. Yo creo que hoy, primera cuestión, las tecnologías digitales, y eso también estuvo presente en la charla inicial, son condición para una ciudadanía plena. O sea, una comprensión y una capacidad operativa con las tecnologías digitales, que de vuelta no tiene por qué ser instrumental, ¿no? Pero esa capacidad es condición para ser un ciudadano pleno hoy en día, ¿no? Si no es casi, uno queda fuera del manejo mismo del mundo, digamos. Entonces es indispensable eso. Entonces la escuela, por supuesto, es el lugar ideal, privilegiado para eso, ¿no? Rescato también, ahora lo voy a retomar, pero rescato lo que decía Delia, ¿no? Como la educación pública como indispensable para cualquier política emancipatoria. Y lo digo en esta, dejo esto nada más, no lo voy a retomar, pero hoy la llamada inteligencia artificial, este tipo de tecnología, se produce en un 99% en empresas privadas con fines de lucro, cuando no actores globales, el caso de Google, Amazon, etc. Eso le da una impronta y una orientación a estas tecnologías que es riesgosa, altamente riesgosa para las democracias actuales, pero a la vez innecesaria, es una contingencia del momento. No son necesariamente tecnologías que tengan que desarrollarse de esa manera, pero es un hecho del presente que hay que tener en cuenta. Dicho eso, retomo un poco el tema esto de las inteligencias artificiales, ¿no? Y acá hay una mirada también que voy a marcar así simplemente como un título, pero hay dos formas de mirar esto, ¿no? Una que es la mirada antagónica, ¿no? Que va a aparecer y que de alguna manera esta idea del robot como reemplazo, ¿sí? El reemplazo del humano en una cantidad de tareas. Por supuesto que eso ocurre, está ocurriendo, ¿no? Una cantidad de tareas que eran privativas de humanos haciéndolas, por ejemplo, tareas que obviamente no tienen por qué ser humanas en un sentido, pero un call center, ¿no? O el trabajo llamado trabajo, ¿cómo se llamaba? El trabajo de white collar, bueno, el trabajo del que está en un trabajo de servicio, digámoslo así, que en principio eran solo humanos los que lo hacían, si bien algunos trabajos más mecánicos eran ya hechos por máquinas. Eso parece una amenaza, una pérdida, ¿no? Hay una pregunta ahí sobre ese reemplazo, pero a la vez también se lo puede pensar, como decía Darío, y acá, si bien yo tampoco estoy de acuerdo con la mirada protésica de la técnica, como la técnica supliendo ausencias en lo humano, sino que por el contrario creo que es integrado, es constitutivo del humano mismo, hay una mirada que puede ser no antagónica, sino protésica, es decir, cómo cognitivamente integramos formas artificiales de la cognición con formas humanas históricas de la cognición, y eso permite unas formas de acción cognitiva mucho más potentes, ¿no? Y que no necesariamente esas formas más potentes implican pérdida de habilidades, ¿sí? Por supuesto es un riesgo, ¿no? Y ocurre a veces, pero no es necesario que sea así. Es posible tener formas de integración cognitiva, o lo que podríamos llamar así, una distribución técnica de la cognición y la percepción. Es una frase de Mark Hansen, ¿no? O sea, lo que hay hoy es una distribución técnica de cognición y percepción. Siempre lo hubo, o sea, el papel y lápiz, la capacidad de hacer una mente extendida a partir de andamiajes externos, existe desde siempre. Parte de esos andamiajes son culturales también, ¿no? La cultura es un andamiaje externo que permite que la mente se constituya. Lo que ocurre hoy, y esa es la gran novedad, es que esos andamiajes externos hoy adquieren una agencia altamente compleja, ¿no? Muy sofisticada, que no la tenían antes, ¿no? El cuaderno de alguna forma refleja acciones humanas que se inscriben en el cuaderno. Las tecnologías digitales actuales no. Una gran parte de esa capacidad productiva, cognitiva, no está puesta simplemente por humanos. Uno puede decir, sí, los humanos finalmente programan, o finalmente son los que deciden. La decisión, la programación, cada vez más están bien distribuida. Hay una distribución de esas capacidades. Entonces ahí hay una gran novedad que hay que asumir como la nueva condición de la acción y de la cognición, de ambas cosas. Y dejo un último, así seguimos el diálogo, no quiero acaparar tanto, dejo una última idea acá dando vueltas que es muy importante y que también apareció en la charla de la mañana: las formas de la temporalidad, ¿no? Acá hay una novedad también que es necesario también tener en cuenta, no para dimensionar, sí, el riesgo, pero también las posibilidades importantes que hay acá.
Hay una transformación de esa temporalidad, hay una aceleración de los tiempos técnicos que es inédita históricamente. Eso no es temporaria, es una nueva condición. Es decir, el otro día discutía otra vez en Buenos Aires con, creo que era el secretario de investigación de la Facultad de Filosofía de allá en un encuentro, y él arrancó diciendo: estamos en una época de transición, ¿no? Como de alguna manera poniendo en palabras algo que es una sensación casi ubicua, ¿no? Es decir, estamos en un tiempo de transición. Y yo un poco lo corregí, le dije: transición sería si hubiera un punto de llegada, ¿no? Estamos en un punto de transformación donde no hay un punto, no es que esta transición nos va a volver a otro lugar estable. Esta nueva forma de aceleración tecnológica es una nueva condición de la existencia. Las tecnologías digitales evolucionan, en gran parte inclusive sin intervención humana, con una velocidad que esta de hoy, que estamos viendo, y donde de pronto en un año aparece ChatGPT, aparecen distintos tipos de nuevas formas técnicas que entran a cambiar una cantidad de instituciones que eran conocidas, y, por ejemplo, la institución de la evaluación del examen escrito, ¿no? y que las ponen en tensión, no es una cosa que de pronto pasará y estaremos de nuevo en un estado estable, sino que esa evolución va a seguir ocurriendo. Último, son tecnologías extremadamente elementales, aunque parezca mentira, ¿no? Digo, las tecnologías de inteligencia artificial actuales, eso que se llama inteligencia artificial, son básicamente maximización de funciones en espacios vectoriales espurios encima, ¿no? Espacios vectoriales que se construyen sin ninguna dimensión razonable. Los llamados datos. Los datos lo que hacen, estos programas aprenden a estadísticamente reproducir patrones que se toman de datos generados humanamente o no. ChatGPT toma 1 billón, o sea, 1 millón de millones de entradas léxicas, ¿no? Crea con eso una llamada red semántica, básicamente es una enorme red de relaciones entre palabras, digámoslo así, y luego lo que hace es, en base a un proceso que, te voy a hablar más tarde de esto, pero que curiosamente se llama atención, así se llama técnicamente, se enfoca una parte de la red y produce aleatoriamente secuencias de palabras en base a las probabilidades que se generan a partir de ese aprendizaje que tuvo. ¿Está bien? Eso es ChatGPT. Por eso no es extraño lo que decía hoy Delia, ¿no? Si yo le pregunto por las escuelas PROA, bueno, simplemente escuelas PROA va a tomar una parte de la red semántica ya entrenada a partir de todo lo que hay escrito en el mundo sobre esas cosas, y va a producir textos a partir de esa red, ese pedazo de la red que se generó con 1 billón de entradas. Es decir, es una herramienta, por un lado, es un sistema, por un lado, maravilloso porque es capaz de comprimir la información de todo lo que es más o menos escrito por la humanidad, ¿no? Comprimirla de una manera visible, cómodamente por humanos, es decir, un texto, ¿sí? Y a la vez es solo eso, digámoslo. O sea, permite acceder. Es como unos autores que trabajamos bastante, que se llaman Pascunelli y Joller, van a plantear que las inteligencias artificiales son un instrumento de magnificación del conocimiento. Es decir, permiten ver un conocimiento que es invisible para el ojo de la mente desnudo. Es eso, básicamente. ¿Y cómo lo vemos? Como un texto. Es un texto que nos muestra lo que hay escrito sobre el mundo. Una cosa más para decir de eso implica también que no tienen, los sistemas estos, no tienen acceso al mundo, ¿no? No hay una pretensión de verdad siquiera. Cuando uno dice se equivocó, no tiene pretensión de verdad. Son una forma estadística de mostrar lo que se dice de algo. Alguien decía en ese sentido que era la ideología, ¿no? Es decir, la ideología como el sistema de creencias con lo que los humanos ven el mundo, se manifiesta así. Uno accede a ese hiperobjeto de lo que sería la ideología, es decir, las creencias sobre el mundo, a partir de preguntas que uno le puede hacer a ese gran otro de la ideología, ¿no? En términos lacanianos. Entonces, bueno, son esos los sistemas, son algo realmente novedoso que nos permite formas de cognición y formas de entendernos muy interesantes, pero que a la vez no necesariamente tienen una forma de inteligencia acorde o similar a la humana. Cierro con esto para provocar también. Yo creo que la inteligencia humana no tiene nada de paradigmático. Es decir, también el concepto de inteligencia artificial es
confuso o es engañoso, en el sentido de que parece plantear que hay una forma de inteligencia privilegiada, que es la humana. Está bien, es históricamente, sí, lo que sea, pero no tiene ninguna característica. Es lo que la pobre evolución pudo hacer en unos cientos de miles de años. No es que sea ninguna, digo, no nos acordamos las cosas, nos confundimos, no es que sea tan grandiosa la inteligencia humana. Lo que digo es entonces, hoy uno dispone de las posibilidades de tener formas alternativas de inteligencia y poder combinarlas de manera mucho más interesante. Bueno, ya vamos a meternos más en estas cuestiones de la inteligencia artificial que son como las más dilemáticas, pero recién mencionaba Javier algo en relación a este vínculo entre la tecnología y lo humano, en esta disyuntiva de si intensifican, aminoran o complementan a lo humano. Mencionabas el concepto de agencia, que también lo han trabajado y ha salido en varias de las conversaciones con Escolé. Nos gustaría, forma parte del título de esta conversación, la agencia de las cosas. Bueno, detenernos un poquito en esa noción, qué significa la agencia de las cosas y si los objetos pueden hacer cosas con nosotros y en qué sentido, digamos. Bien. Bueno, yo después voy a hacer una cerrada defensa sobre la inteligencia humana, pero lo vamos a dejar para la próxima sección. Pensaba también, ahí vamos a ese tema que me parece que es sumamente relevante en esta discusión. Me quedaba un mito, a mí me gustan los mitos, me quedaba uno, que es el mito de Pandora. El mismo. ¿Cómo? El mismo mito. El mismo mito. Es decir, cuando Prometeo es castigado por dar la técnica a los humanos, su hermano Epimeteo se va a vivir solo al campo, rodeado de los otros seres humanos, que son todos varones. No había mujeres en los primeros humanos, según este mito. Y los dioses, sobre todo Zeus, crea a una mujer artificial, que podríamos llamar, digamos, ahora está Sofía, este robot, digamos, artificial, con la que, bueno, ya parece que hoy Zeus ya hacía punta en estos temas, y manda a Ares, que es el dios de la guerra, a que lleve a Pandora, que es una mujer artificial, a crear cizaña y guerra entre los hombres, ¿no? Con una caja, que en realidad es una vasija, bajo la orden de que no la abran en ninguna circunstancia. Y Pandora es todos los dones, y ya ahí hay una idea ya de un vínculo de una inteligencia artificial, porque es un ser artificial creado, y que era además muy inteligente, muy sabia, y que llega y empieza a tener una relación amorosa con Epimeteo, y todos los otros hombres empiezan a envidiar mucho esa relación, hasta el punto de que quieren matar a Epimeteo para robarle a Pandora, y en el trajín abren la vasija que no debían abrir y salen todas las enfermedades. ¿Por qué me interesan los mitos? Porque fíjense que en los tres mitos, en el de Pandora, digamos, la técnica siempre es un elemento polémico en la cultura, polémico de generar disputas, polémicas, ¿no? A tal punto que en el de Pandora incluso el ser artificial trae todos los males al mundo, ¿no? Al final trae la esperanza. Al fondo. Claro, la esperanza está al fondo, digamos. Pero claro, la esperanza larga como esperanza de pobre, dice el dicho, ¿no? Es decir, no sé si la esperanza es una solución a los problemas del mal del mundo, sino justamente es esperanza, ¿no? Pero bueno, lo podemos discutir. Me tomo acá el punto. Diría yo que además la técnica, ¿por qué es polémica? Porque es ambivalente, es ambigua. Pueden ser todos los males del mundo y pueden ser la esperanza. Que no significa que sea neutra, me parece que esa diferencia tenemos que tenerla en claro. Que sea ambivalente y que sea ambigua y que efectivamente cualquier técnica pueda presentar muchas oportunidades o pueda presentar muchos obstáculos, inconvenientes y problemas, no significa que sea neutra. Significa que tiene que asumir una posición, un valor y ser algo para la sociedad, bueno o malo, pero no puede no asumir ninguno, ¿no? Y acá me parece que es interesante también no perder de vista que hay dos planos de toda técnica, de toda tecnología, que son el diseño y el uso, y que no son la misma cosa. Y que el uso está más asociada con una idea de la tecnología como neutra, ¿no? La tecnología no es ni buena ni mala, sino depende cómo se use,
esa frase que es muy extendida liga la idea de uso y está muy vinculada a la idea de la neutralidad. En cambio, la del diseño no está tan asociada a la idea de neutralidad y está más asociada a la idea de ambigüedad o de ambivalencia de la técnica. Y esa es una de las cosas que yo siempre me parece lo más valioso, no lo más valioso, una de las cosas muy valiosas que tiene el ISEP, que es que diseñan sus propias plataformas y sus propios contenidos, porque en el diseño se toman decisiones y posicionamientos. ¿Y por qué? Y porque la técnica no es ambigua, y si no la haces de una forma, la haces de otra, y si no dejas este mensaje, dejas otro, pero no podés no dejar ninguno, y no podés no, de alguna manera no posicionar la técnica en alguna perspectiva política, social de algún tipo, ¿no? Entonces el diseño es el lugar de la disputa política de la técnica, mientras que el uso ya parece ser más el ámbito, digamos, donde las decisiones ya han sido tomadas por otros, ¿no? Yo puedo usar algo, pero las decisiones ya han sido tomadas por otros, ¿no? Y entonces ahí también tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de estas cosas, que tenemos que tratar siempre de apuntar a que los estudiantes no usen las tecnologías, sino que puedan también rediseñarlas, reapropiárselas de alguna manera, ¿no? Porque ahí es donde se dan las disputas, ¿no? Y por eso la técnica es un elemento polémico, ¿no? En toda sociedad, porque siempre se disputa su diseño y se disputa socialmente, ¿no? Y ahí sí quisiera ir con la cuestión de la agencia y tomar un poco lo que decía Javier de la idea de prótesis. Efectivamente, el mito de Prometeo tiene una idea de prótesis muy simple, muy banal, ¿no? Algo que completo, algo que falta. Pero en realidad la prótesis uno podría pensar que es mucho más que eso. La prótesis no solamente es algo artificial que podemos adaptar a nosotros para conseguir alguna transformación del entorno o para conseguir una mejor adaptación nuestra al entorno, sino que también es algo que nos transforma a nosotros mismos, ¿no? Un ejemplo que me gusta mucho a mí, porque es un concepto que un filósofo que también nos gusta a nosotros, Bernard Stiegler, fallecido hace 3 años, que es el de mayéutica tecnológica. Ustedes saben este concepto de Sócrates, que después Platón explotaba en sus diálogos, donde el maestro no le dice, bueno, ¿qué le voy a explicar a ustedes? Son todos docentes, pero el maestro no le dice al estudiante, o no le transmite el conocimiento directamente, sino que le hace preguntas para que el estudiante vaya dándose cuenta que en realidad sabe, lo que pasa es que no sabe que sabe, ¿no? Y entonces lo guía con unas preguntas, ¿no? Hasta que el estudiante finalmente llega a las conclusiones sin que el maestro se las diga, sino por sus propios medios, ¿no? Y Stiegler usa la idea de mayéutica tecnológica para decir, bueno, un poco los artefactos hacen eso con nosotros, ¿no? El ejemplo que a mí me gusta es el de la lanza. Estos hombres primitivos crean la lanza. Supongamos que el humano, o sea, la lanza es un elemento artificial en la medida que no existiría si no existiera el humano, ¿no? Ahora, una vez que la lanza está inventada, el humano empieza a adquirir ciertos hábitos, por ejemplo, ocultarse, ¿no? Caminar sigilosamente por la selva para no espantar a la presa, vigilar, ¿no? Esperar, cosas que no hacía hasta que no estaba la lanza, digamos, ¿no? Es decir, el humano crea la lanza, pero la lanza crea el cazador en el humano, ¿no? Y esta disputa de quién crea qué, si la prótesis crea al sujeto o el sujeto crea la prótesis, es el punto. Y por eso es polémico también. Y por eso la prótesis, pensar que las tecnologías simplemente son instrumentos que usamos para hacer mejores las cosas, es una idea muy ingenua de prótesis. Porque en realidad no nos damos cuenta cómo vuelve, digamos, cómo vuelve y cómo se modifica el sujeto mismo que las hace, que ya no es el mismo, ¿no? Y ahí empieza una coevolución, donde evolucionan las cosas efectivamente, pero también evolucionamos nosotros. Y me parece muy interesante el punto que acaba de decir Javi, donde estamos en un punto donde las cosas están evolucionando mucho más aceleradamente que los propios sujetos que empleamos las cosas, ¿no? Y lo cual es un problema, es un hecho polémico de nuestra cultura. Como lo era Pandora para los griegos, para nosotros efectivamente estas tecnologías habilitan la polémica, ¿no? La polémica de que no estamos de acuerdo con qué está pasando. No hay consenso de qué está pasando. Después yo voy a decir algo de inteligencia artificial, pero me gustaría quedar con esto y decir que
Claro, entonces, tradicionalmente, voy a simplificar la cuestión, perdón si hay algún sociólogo o socióloga en la sala, pero tradicionalmente se ha entendido la sociedad como un conjunto de humanos que hacen cosas y que tienen problemas y que los solucionan y que se meten en procesos, y las cosas siempre han sido transparentes, ¿no? Rara vez aparece un libro de sociología donde el protagonista sea el martillo, ¿no? o sea el armamento. Uno cuando lee eso va a historia de la tecnología. O sea, como que los libros de sociología van por un lado y los libros de historia de tecnología van por el otro. Un poco en los 80 empieza a verse, sobre todo un par de teóricos, de los cuales uno, y va a haber nuestro homenaje también para Bruno Latour, fallecido también el año pasado, empieza a decir, che, pero las cosas, está bien, las cosas no hacen cosas, pero sí hacen hacer cosas, o nos hacen hacer cosas, o nos transforman de alguna manera. Y esa capacidad de hacernos cosas, bueno, es agencia. Agencia como lo contrario de pasividad, ¿no? Un agente es alguien activo, alguien que modifica. Nosotros generalmente pensamos que los humanos somos los activos, los agentes, y las cosas son las pasivas, las que reciben nuestras intenciones y nuestras órdenes y hacen otra idea muy ingenua de instrumento, ¿no? Y entonces, bueno, yo hemos hecho algún contenido sobre la agencia acá, no sé si se ha visto, no quisiera repetir algunas cosas que ya están ahí. En todo caso, pueden entrar a los contenidos de ISEP. Pero, digo, la idea está de que las cosas tienen agencia, modifican, ¿no? Yo en el contenido ese discuto algo que discute Latour, que es este problema que tienen los norteamericanos, los estadounidenses, con las masacres en lugares públicos. Y bueno, discuten, es por las armas hacen que se produzca esto, y los de la sociedad del rifle dicen, no, las personas matan a las personas, las armas son instrumentos, son mediaciones que usan para... ¿Qué tanto es el nivel de la agencia del arma, ¿no? Así, ¿qué tanto el arma hace hacer? Y bueno, lo podemos llevar a cualquier ámbito, ¿no? ¿Cómo? El puñal. El puñal de Borges, bueno, sí. Sí, lo de... El otro duelo. El otro duelo, que efectivamente son dos cuchillos que se pelean durante décadas y generaciones y utilizan a humanos para pelearse, digamos. Que sí, está muy bien. Está lindo, sí. Sí. Almanza y Almada eran los dos personajes. Alguna vez puse ese cuento en contraposición con un poema de Borges que se llama Las Cosas, donde termina diciendo, no sabrán que nos hemos ido, las cosas siguen viviendo y nosotros, pero nos sirven como tácitas esclavas, dice Borges ahí. Entonces, en el otro parece que los puñales son tienen agencia, y en este poema parece que no, son tácitos esclavos. Yo creo que el problema de las agencias es el problema central. Con todas las modificaciones, que yo estoy seguro que Javi va a decir algo de eso, que ya es difícil pensar qué tipo de agencia tienen las tecnologías digitales, ¿no? Algoritmos, datos, inteligencias artificiales. ¿En qué medida nos transforman? Porque bueno, una cosa es, como dice Latour, cuenta la anécdota del conserje que quiere que la gente deje la llave, entonces pone un llavero pesado, porque a él no le hacen caso, pero al llavero sí. Pero una cosa es un llavero y otra cosa es ChatGPT, ¿no? O ChatGPT. Es el mismo tipo de agencia, estamos hablando de lo mismo. Se nos quemó la biblioteca, se acabó Latour, se acabó la sociotécnica desde la década de 80-90. ¿Estamos efectivamente frente a otra cosa o nos sirve todavía el bagaje conceptual que tenemos? ¿No? Parece que esos son algunos de los temas que tenemos, pero o sea, que tenemos una agenda. O sea, en la agenda tenemos que pensar estas cosas, pero también tenemos una agenda de pensar con qué herramientas conceptuales les pensamos, ¿no? Bueno, y ahí vienen un poco las discusiones sobre este tema, pero me parece que antes de meternos de lleno en la inteligencia artificial, podemos pensar en estas discusiones, pueden ser abiertas para cualquier técnica, ¿no? O sea, efectivamente vivimos una sociedad atravesada por las tecnologías digitales, pero también vivimos en una sociedad atravesada por un montón de técnicas ancestrales, ¿no? Hay mucha diversidad de técnicas en nuestra sociedad, se usan, muchas comunidades realizan apropiaciones de esas técnicas para sus propios fines, y esas cosas hay que estudiarlas, digamos, no es un plano homogéneo donde todo es esto, ¿no? Sino que justamente hay una diversidad. Y bueno, hay mucha gente dedicándose a estudiar esa diversidad y los acoplamientos y las articulaciones, ¿no?
entre unas técnicas y otras. Entonces, bueno, después no me meto más en inteligencia artificial, pero me parece que estas cuestiones son más generales, ¿no? Y sobre todo la pregunta de con qué herramientas conceptuales la vamos a pensar, y si no las tenemos, las vamos a tener que crear, ¿no? O sea, si no creamos, erramos acá, ¿no? En este punto. Retomo. Sí, primero voy a ser un poco más taxativo con algunas cosas. Efectivamente, yo creo que sí, más que... creo que sí las tecnologías digitales cambian la forma de existencia. Primera cosa, retomo lo que decía Darío de diseño contra uso, ¿no? Y que por ahí una de las buenas propiedades de las tecnologías digitales es que esa cosa dilemática entre diseño y uso no es tal, digamos, ¿no? O sea, todo programador es un usuario de código y viceversa, ¿no? Y todo usuario de alguna manera está siempre en una tarea creativa con ese código. Es decir, no es como, no sé, la tecnología nuclear. Para poder hacer cualquier cosa hace falta un complejo gigantesco de trabajo y un Estado que lo garantice, lo que sea. Por eso mismo es que hoy gran parte del desarrollo de tecnologías digitales se da en pequeños lugares, o en grandes, no importa, pero no hace falta, digamos, grandes infraestructuras para hacerlo. Solo cosas muy específicas, como ChatGPT, que sí necesitan grandes infraestructuras de datos, en realidad, no materiales, o no de otra materialidad. Y eso hace que trabajar sobre tecnologías digitales en la escuela, no sé si vieron, creo que ayer salió o antes de ayer, Parsik dijo algo así como que se incorporaba la tecnología digital como en las escuelas obligatorias, ¿no? Lo llamó robótica y programación, que es un buen nombre, porque programación, no uso de tecnologías digitales, digámoslo así, sino la programación misma como habilidad específica, se incorpora como obligatoria en toda la escuela. Algo que veníamos trabajando hace mucho, ya, inclusive acá en el ISEP, mucho tiempo, y que bueno, que finalmente por lo menos aparece como algo ya establecido, ¿no? Con ida y vueltas, y que permite eso, ¿no? Permite una mirada sobre la tecnología realmente creativa y donde uno construye sus propios ambientes. Y eso quería decir también, ¿no? O sea, Bruno Latour, este filósofo que traía Darío, y de vuelta también como homenaje a él y como su gran recorrido, ¿no? Él empezó fin de la década del 70 a estudiar los laboratorios de investigación, cómo funcionaban realmente. Es decir, qué es lo que realmente los científicos hacen, no lo que dicen que hacen, ¿no? Cómo funcionan los espacios de poder, las discusiones, las propias... Después, en los años 80 y 90, trabajó en la teoría del actor red, sobre todo, que es esta idea de que hay una simetría entre las cosas y los sujetos. Sujeto y objeto no están en una relación jerárquica, sino en una relación más bien horizontal. O por lo menos teóricamente vale la pena pensarlo así, ¿no? Entonces, y él habla de un concepto que en ese momento era un concepto más bien teórico, que hay que pasar de la intersubjetividad como explicación social a la interobjetividad, ¿no? Un poco lo que decía Darío, de que hay que pensar la política de las cosas y en las cosas. Curiosamente, Latour estaba hablando de esto, ¿no? De esta simetría. Sin embargo, me parece que a partir de 1992, digamos, la aparición de Internet como tal, y hoy la llamada Internet de las cosas también, esa agencia no es ya una agencia puesta en una mirada teórica o conceptual acerca de cómo se articula el mundo, sino que la agencia es concreta, material, ¿no? Esa materialidad de la agencia puesta en las computadoras, en la red de computadoras, tiene o sea, profundiza la mirada laturiana, ¿no? Pero a la vez la vuelve un poco obsoleta también. No es ya que cuando se habla esto del complejo humano-arma que mata y no mata ni el arma ni el humano, mata el acoplamiento ese, ¿no? Es el que adquiere unas posibilidades, ¿no? De hacer otras cosas. Hoy directamente el complejo ese con ciertas armas son que las armas mismas tienen capacidad de agencia y capacidad de decisión, ¿no? Es una novedad, no es lo mismo, ¿sí? No creo que alguien pueda decir que un dron que mata algo es el humano el que mata, ¿no? O sí, pero digo, es cada vez más distribuida esa decisión. Entonces ahí hay una novedad que aparte, como decíamos ahora, se va a ir complejizando. Otro hecho para mí fundamental que hay que tener en cuenta acá es el paso en el siglo XXI de los objetos técnicos como
sustrato de la tecnicidad, como espacio de la agencia técnica, a los ambientes técnicos. Ese es un cambio fundamental. O sea, hoy no hay objetos, por supuesto hay objetos técnicos y todo eso, sino que hay sobre todo ambientes técnicos. Acá estamos en un ambiente completamente tecnificado, ¿no? Donde el micrófono funciona porque, ¿no? Está ese parlante ahí, porque hay fíjense, mira, está como sueltito, no tiene cola, no está enganchado a nada, hay un sistema de Bluetooth acá o algo que está funcionando, ¿sí? Todo el mundo tiene su celular y está conectado a no sé qué. Creo que la única tecnología no digital es la que tiene ahí con el termo, ¿no? Creo que es la única. Claro, eso, ¿no? Ese, sí. Exactamente, creo que es la única, o esa también, pero o sea, es muy poco, o sea, y en ese sentido también, como decía Darío, hay tecnologías que no son las digitales, pero es un poco ilusorio eso, es decir, la tecnología digital transformó todas las tecnologías previamente existentes, quizás no el termo o quizás no el cuaderno, pero son como reliquias, ¿no? En general todo el resto fue transformado, el teléfono ya no es más un teléfono, ¿no? Está el libro, sí, pero está la tablet, y muchas veces leemos en la tablet porque es mejor leer en la tablet que leer en el libro para muchas acciones que uno dispone. O sea, la capacidad de agencia que estas tecnologías producen transforman todas las tecnologías previamente existentes. Un auto hoy es una máquina digital. Por supuesto que no solo digital, uno podría decir. No tiene carburador ya, no tiene carburador. No tiene diferencial, ¿cierto? Tiene ruedas, tiene ruedas. Pero hasta el mismo girar de las ruedas, en vez de ser una estructura mecánica, es una estructura digital, ¿no? Entonces, eso no es casualidad, o sea, no es capricho, o no es colonialismo digital. Es que lo digital admite un máximo grado de libertad técnica y permite construir mecanismos que no eran construibles en el pasado. Después vamos a hablar un poquito más, como cierre, de esto llamado inteligencia artificial, ¿no? Que lo que hoy se llama inteligencia artificial es otra cosa, ya después lo vamos a mencionar más en detalle, ya lo conté antes igual, pero... sí, pero no, hay que entrar un poco más en profundidad en esas cosas, pero lo digital en sí mismo, ¿no? Es realmente hay una transformación ahí que da lugar a algo que quiero dejar también sentado, que es muy novedoso en la historia de la humanidad. En el siglo XVII, René Descartes criticaba el mecanicismo, ¿no? Diciendo, vieron que Descartes decía que los animales son como máquinas, ¿no? Es decir, y que las máquinas de alguna manera, o sea, son mecánicamente explicables. Sin embargo, decía, los humanos no, porque no hay forma de que mecánicamente se consiga, bueno, él decía la alma, esas cosas, que en ese momento se creía todavía, pero más allá de eso, tenía que ver con la idea de que una máquina no podía crear algo más complejo que sí misma, ¿no? Entonces, el humano podía crear máquinas, pero viceversa. Falso, o sea, solo no se podía con las máquinas, con ese tipo de tecnologías. Con la tecnología digital, lo que Turing muestra en el 36 ya, es que hay máquinas que pueden crear fácilmente máquinas más complejas que sí mismas, ¿no? Cualquier máquina programable es eso. No solo estas inteligencias artificiales o estas machine learning que consiguen crear un jugador de Go o de ajedrez, un super jugador de ajedrez o de Go a partir simplemente de jugar consigo mismo, ¿no? Esa es una forma de creación torpe y elemental, pero cualquier computadora en tanto máquina programable es una máquina capaz de crear máquinas más complejas que sí mismas, ¿no? Y ambientes técnicos de complejidades no acotadas. Eso se debe sobre todo a que, como decía von Neumann, el salto que se produce en el siglo XX con esta transformación es que son máquinas que hasta mediados del siglo XX no había, en la cual la estructura es menos compleja que los comportamientos. Hasta entonces los comportamientos eran siempre subsidiarios de la estructura. Un reloj, en sus múltiples formas, hay un montón de complejidades en los relojes. La máquina de Antiquítera, por ejemplo, que se descubre en el fondo del océano, esa máquina alejandrina, probablemente diseñada por el mismo Arquímedes, que permitía básicamente mapear el cielo nocturno, es decir, una máquina con poleas, con rueditas de relojería, que permitía ver la posición de cierto astro en el cielo. Pero la máquina era más compleja por ahí que el comportamiento, que era simplemente posiciones en el cielo, o un reloj que dar la hora. Hoy una computadora finalmente es una máquina compleja, pero es capaz de producir algo que nos resultó inimaginable hace tiempo. De todo. O sea, todo lo que antes hacían 20 máquinas diferentes, hoy lo hace una sola máquina. Y que es esta así de chiquita, ¿no?
o más chiquita. Entonces decir, bueno, ¿qué pasó ahí, no? La transformación que consigue Turing es una transformación conceptual, no es una transformación tecnológica. Y que permite, ¿no?, abre un mundo donde todo, digámoslo así en clave marxiana, todos los sólidos se desvanecen en los bits, digámoslo. Antes de entrar al último eje que mencionabas, Javier, recién en relación a la inteligencia artificial, hicimos recién como una mirada histórica en relación a la vinculación entre la técnica y lo humano, precisando algunos marcos teóricos como la agencia de las cosas de Latour. Les propongo ahora que tratemos de mirar como una dimensión más epocal, este tiempo histórico, estas tecnologías digitales, y hacerlo no desde la perspectiva de la técnica, sino desde la perspectiva de otro de los ejes de esta charla, que tiene que ver con la construcción de subjetividades. En este tiempo, atravesado por la digitalización de la cultura, por la llegada de Internet, ¿qué huellas consideran ustedes o advierten que tiene eso en la construcción de las nuevas subjetividades? Bueno, retomo un par de cositas de Javi, también para no perder el diálogo. A mí me parece que efectivamente hay una serie de transformaciones en todos los niveles y en todos los ámbitos. Me parece que no hay que perder, me parece a mí que tampoco hay que perder el norte de que una de las cosas que debemos conocer es cómo se dan esas transformaciones, ¿no? Cómo se realizan. Que un pibe pobre del conurbano bonaerense agarra una Conectar Igualdad y empieza a hacer trap, bueno, es una transformación, pero una transformación muy singular y muy particular, ¿no? En otros lados se da de otra forma y en otras latitudes se da de otra manera, y no sabemos bien cuáles van a ser esas transformaciones que se dan socialmente y culturalmente. No las podemos prever, solo las podemos ir a estudiar posteriormente. Y a mí me parece que todavía la sociología de la técnica, la sociología de la tecnología, la etnografía digital son más necesarias que nunca, ¿no? Con otras herramientas conceptuales, pero porque van a estudiar las transformaciones sociales que producen estas tecnologías digitales, ¿no? O sea, más allá de transformaciones conceptuales o teóricas, después en la diaria aparecen transformaciones imprevistas, ¿no? Y esas transformaciones a veces ni siquiera llegan al conocimiento general. Entonces hay investigaciones que se dedican a eso y que descubren cosas, comunidades que se arman. Ahora lo terminamos al grupo, pero estudiamos con un grupo interdisciplinar drones en Córdoba. Y alguien descubrió que en Córdoba hay un lugar donde se juntan cientos de personas con drones a correr carreras de drones. Hay una comunidad de rally de drones en Córdoba. Y el Sebastián Torres, que fue este investigador que trabaja conmigo, hizo su tesis de la maestría de Tecnología, Política y Cultura sobre este tema. Está disponible la tesis si la quieren ver. Y todo el ritual que es ir a correr con drones un sábado a la tarde, porque aparte tienen sus reglas, tienen su fraternidad, ¿no? Bueno, es un fenómeno cultural o social que aparece a partir de la irrupción de estas tecnologías, porque los drones tienen mucho, es un robot que vuela, digamos, prácticamente. Y bueno, hay que estudiarlo, hay que conocerlo. O sea, en el sentido de que podemos decir que estas tecnologías transforman la sociedad, pero no podemos saber cómo hasta que no vamos y estudiamos lo que pasa, digamos, ¿no? Yo creo que sí hay colonialismo de datos. Yo creo que los países centrales, las grandes corporaciones, a partir de sus plataformas y de sus aplicaciones, usan ese medio para extraer datos de países periféricos, ¿no? Y eso es una manera de entender el colonialismo de datos actualmente. Entonces, cuando el modelo cambia y ya no necesitan clientes sino usuarios, y ya te dan todo gratis porque necesitan tu dato, porque con esos datos perfeccionan sus producciones, y entonces aparecen y van y ofrecen las plataformas justo donde nosotros no tenemos, porque somos países periféricos que no tenemos a veces, digamos, esos servicios, entonces los tenemos que adquirir de otros lados. Bueno, una manera de colonizar, pero no colonizar en el sentido tradicional, sino un nuevo tipo de colonialismo que es el colonialismo de datos. Hay un libro que ha salido ahora que es muy bueno, que se llama El precio de estar conectado, se lo recomiendo, es maravilloso el detalle con que analiza estos procesos políticos. Por eso la importancia de generar nuestras propias plataformas, digamos, ¿no? Que no necesariamente tiene que estar o no puede estar exento de conflictos de los datos, ¿no? Eso es otro tema, pero
colonialismo implica una simetría de ciertas naciones sobre otras, ¿no? Y ya metiéndonos al de subjetividad, bueno, esto tiene que ver con la subjetividad y la inteligencia artificial, pero digo, yo creo que una de las cosas que siempre discutimos y que está interesante también pensar es, coincido con el Javi que inteligencia artificial es un término que obstaculiza mucho pensar, porque rápidamente nos ponemos a la defensiva, ¿no? O sea, la inteligencia es lo que nos define como seres, como animales, digamos, inteligentes, pero ahora también hay una inteligencia artificial y entonces el mismo término ya nos predispone a analizarla desde una perspectiva de la sospecha, ¿no? Pero si uno lo piensa, quizá la misma inteligencia humana sea artificial en algún punto, ¿no? Digo, el cálculo, ¿qué es un cálculo? Debe haber docente de matemática acá. ¿Qué es un cálculo sino una creación artificial de un procedimiento mental para llegar a unas conclusiones de una manera automática, que no existía, ¿no? Es decir, o sea, que tiene fecha de invención, ¿no? Que si Pitágoras inventó su teorema en un momento determinado. O sea, se llama teoría de Pitágoras porque alguien llamado Pitágoras lo inventó. Se inventan como los artefactos. No hay un montón de procedimientos mentales que son artefactuales, que son creados y transmitidos generación en generación, como esta copa, digamos. Entonces, siempre hemos armado o diseñado sistemas externos al cuerpo humano para el cual realizar operaciones mentales. Cálculo viene de piedra, ¿no? Quienes han tenido cálculo en la vesícula lo saben dolorosamente. Son piedras. Y quizá venga de la idea de pasar piedra de una vasija a otra como las primeras formas de tener sistemas externos al cuerpo en el cual realizamos operaciones mentales que las hacemos adentro de la cabeza, pero también las hacemos afuera. Las vasijas después vinieron ya en el siglo XVIII, siglo XIX con Babbage, pero antes la Pascalina o Leibniz. Los engranajes, ¿no? Cuando empezamos a tener metal, engranajes, ¿no? La Pascalina, la máquina de calcular de Pascal, o la máquina de Babbage, ya 1832, ya industrial, digamos. Después la electricidad, con SUSE, estas máquinas ya del siglo XX, que con relés, ¿no? Realizaban cálculos. Bueno, y después la electricidad no solamente fuente de energía, sino de portadora de información. Pero uno podría decir, bueno, ¿dónde se da el corte entre lo artificial y lo natural? Digamos? Otra vez volvemos a la pregunta si existió alguna vez un humano con una inteligencia que podemos llamar natural. Digo, esa pregunta es más difícil incluso. La representación mental tiene que ver con esa construcción. Por eso bueno dice que los paradigmas van haciendo eso que de mirada uno vaya cambiando la lente para poder mirar esta representación que tenemos, bueno, algo que irrumpe para poder mirar eso. Ahora esas lentes, ¿estás de acuerdo que son artificiales? Sí, son artificiales. Alguien arma una propuesta y bueno, tiene que ver como, bueno, me parece que esta es la relación entre el objeto y el sujeto. Digo, después discutimos más puntualmente porque no me quiero perder yo en el hilo de la argumentación. Yo diría, bueno, y acá le voy a ceder, le voy a dar un pase riquelmiano a Javier para que después él profundice en este tema, pero yo digo, me parece que lo que hay que entender acá, en la actualidad, pensando en lo que pasa hoy, es que hay... Pensemos, yo lo voy a plantear así, después Javier dirá lo que tiene que decir. Hay dos tipos de inteligencia artificial, que se le suele generalmente caracterizar como inteligencia estrecha, o artificial estrecha, o inteligencia artificial débil, e inteligencia general artificial. La que tenemos hoy en día es la débil, la estrecha, que como decía Javier, no son más que grandes motores estadísticos que toman datos de nuestro comportamiento, que nos hemos convertido en fuente de materia prima, hoy en día la materia prima los datos, ya no es la tierra de lo que saca petróleo, ya no solamente, sino que son datos de comportamientos de humanos y también de máquinas, ¿no? Y también de otros software y de otros algoritmos, es decir, lo que es un dato, esto lo sabe muy bien Javier, que siempre lo explica, es muy difuso. Pero una de las fuentes de datos por los cuales se motorizan estas inteligencias artificiales son los comportamientos de los seres humanos,
quizás los más importantes porque somos los que compramos las aplicaciones, digamos, ¿no? Entonces, esa inteligencia estrecha está muy ligada a la imitación humana. ¿Por qué? Porque si te sacan datos de cómo se comporta alguien cuando tomo lo que decía Adriana de este robot que sonríe y que parece feliz, ¿cómo pueden hacer que un robot sonría? Porque toman datos de imágenes fotográficas y videos de millones y millones de personas, las vinculan de cuándo están sonriendo y toman esos patrones, y esos patrones les permite, digamos, programar al robot para que haga algo parecido con ese rostro de silicona de lo que hace un rostro humano cuando sonríe. ¿Cómo lo saben? Y porque tienen los patrones de cuando alguien está sonriendo, ¿no? Por eso una cámara fotográfica te puede sacar cuando sonreís, porque tienen los patrones. Entonces, parece ser que tomar datos y encontrar los patrones de los comportamientos humanos, lo que hace es que vos puedas diseñar una tecnología que imite esos comportamientos. Y eso se ofrece como un servicio hoy en día, ¿no? ChatGPT es una tecnología que responde a preguntas, ¿no? Por ejemplo, la escuela es proa. ¿Por qué responde lo que responde? Y porque tiene los patrones de respuesta de cientos y cientos y cientos de miles de personas que han registrado en la red de alguna manera algo sobre las escuelas proa. Pero entonces la extracción de datos y la obtención de patrones de comportamiento automáticamente lleva a construir productos que puedan simular los comportamientos humanos. Por eso la inteligencia estrecha está muy ligada a la imitación de los comportamientos humanos, ¿no? Poner a alguien entren al banco, hagan una consulta y ¿quién les responde? Un chat robótico, digamos, ¿no? ¿Cómo lo sabe uno? Y bueno, porque por un montón de motivos. Pero ¿cómo lo programaron? Bueno, con patrones de respuesta, ¿no? Preguntas frecuentes que te hacen todos los usuarios del banco, y se puede de alguna manera simular. La idea de simulación o de imitación también es una idea de factura de Turing, ¿no? Turian. La inteligencia singular sería, bueno, podríamos hacer una inteligencia que no simule los patrones humanos, sino que tenga su propio tipo de comportamiento. Una inteligencia que no se comporte como los humanos. ¿Cómo sería? No sabemos si es singular, o sea, todavía no la conocemos. Y ese es el punto, no existe. Y todavía no se sabe bien cómo se llega a ella, ¿no? O sea, no se sabe bien cómo llegar a ella. No hay, me parece a mí, según lo que yo leo, según lo que yo veo, según lo que yo investigo, que haya un proyecto claro de llegar a una inteligencia general artificial. Lo que hay son sí cientos y cientos y cientos de empresas más chiquitas y grandes corporaciones que explotan la otra, que es la que tenemos, ¿no? Y cierro con esto que me parece como, ¿por qué haría yo decir que va a ser una defensa de la inteligencia humana? A ver qué dice después Javier, porque me interesaría ahí cuál es la opinión. Una distinción que hace Larson, pero que también hacía Turing. De hecho, Larson la toma de Turing. Un libro que se llama El mito de la inteligencia artificial, muy recomendable también. Entre intuición e ingenio, ¿no? Yo voy a poner este ejemplo. Escribí una notita para La Voz que salió el domingo sobre, me interesó mucho este caso de este artista, este músico muy ligado a las tecnologías Pinky, que se le ocurrió que hay un tema de una banda de rock que se llama Conociendo Rusia. El tema se llama Cabildo y Juramento, un tema muy conocido, posiblemente muchos de ustedes lo conozcan. Y Pinky dijo, este tema siempre pensó que este tema le quedaría bien al Potro Rodrigo, ¿no? Yo diría que esa es la intuición. Es una idea azarosa, arbitraria, no lógica, ¿no? Una idea loca que se te cruza y no sabes bien por qué, pero es una idea, una intuición, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Agarró una inteligencia artificial, porque aparte se cumplieron 50 años Rodrigo cumpliría 50 años hace un par de semanas, homenaje también a Rodrigo. Acá le hacemos homenaje a Rodrigo, la Tour, ¿no? No tenemos ningún problema. Tomó inteligencia artificial, puso el tema de Conociendo Rusia, Cabildo y Juramento, y agarró canciones de Rodrigo, y la inteligencia artificial, ¿qué hizo?
Sacó patrones de la canción y sacó patrones de la voz de Rodrigo y sacó el tema que les digo, escúchenlo, porque es Rodrigo cantando Cabildo y Juramento y le queda muy bien. O sea, tiene toda la razón Pinky, su intuición. Ahora, ¿cómo lo consiguió? Y después viene el ingenio. El ingenio ya no es una idea azarosa. El ingenio es, hay ciertas reglas musicales, ¿no? Hay ciertos cálculos musicales que uno tiene que establecer para hacer el crossover, ¿no? Digamos, el cruce. Eso lo hace mucho mejor la inteligencia artificial que Pinky. A Pinky le hubiera componer esa cruza, le hubiera llevado quizá 10 días, 15 días, no sabemos. La máquina se lo hizo en 10 minutos. Entonces uno puede pensar que el ingenio, que es la capacidad de resolver problemas y de encontrar patrones y de encontrar soluciones lógicas a dilemas o a propósitos, ¿no? Puede ser el ámbito donde la inteligencia artificial estrecha, sigo hablando en ese nivel, es muy superior a nosotros y va a ser cada vez más superior a nosotros. O sea, el ChatGPT ahora tiene estos problemas que decían recién. En 3 años ya no lo tiene más, porque justamente evoluciona a un nivel que no lo podemos ni siquiera lo podemos concebir, ¿no? Y además es una aceleración. Quiere decir que la velocidad del cambio va variando. Pero la intuición no sé si se le hubiera ocurrido a la máquina. Que le quedaría bien el tema de Rodrigo a Cabildo y Juramento. Que Cabildo y Juramento le quedaría bien a Rodrigo. Esa intuición es humana. Y yo creo que esas intuiciones, que efectivamente son fruto de que somos seres que estamos confusos, que no vemos con claridad el mundo, que tenemos un montón de faltas, digamos, no vemos con precisión, como puede ver una supercomputadora el mundo, cuantitativamente, estadísticamente, son justamente las que hacen que uno tenga intuiciones. Digamos, ideas difusas, ¿no? Y yo creo que de ahí nace el arte, yo creo que de ahí nace muchas de las cosas que nos definen como humanos. Y podría haber una inteligencia general que tenga también intuiciones. Bueno, eso es lo que yo, por lo menos, no veo con claridad. Así que bueno, te tiro el pase ahí y seguimos. Gracias. Seguimos con homenaje. Hoy justo Darío me mostraba, encontró un librito de Andrés Rayo, o aquí vi Andrés Rayo, un gran lógico cordobés que hablaba sobre cibernética en otra época, y uno de los efectivamente, de los pioneros de estas áreas acá en Córdoba. Yo lo conocí, Andrés, fue decano de la Facultad de Filosofía. Pero en realidad recordaba, justo cuando habla de esto Darío, me acuerdo de Gregorio Klimovsky, otro de los grandes lógicos argentinos también, misma época, un notorio epistemólogo también, y tiene una frase que me encantaba, que decía: el camino del infierno está plagado de buenas intuiciones. Nada, solo quiero decir eso. Respuesta a lo que dice Darío, que no comparto, no creo que las intuiciones sean ninguna gran cosa de la humanidad, sobre todo porque estas máquinas, si algo hacen muy bien, es la combinatoria, es decir, y las intuiciones son simplemente un atajo para encontrar alguna alternativa combinatoria de las cosas. O sea, no es que las máquinas no tengan intuiciones, no las necesitan, que es diferente. Pero nosotros sí. Ustedes sí, las máquinas no. Volviendo a la discusión esta, me parece, en ese sentido, cuando Turing escribe, o sea, la idea de inteligencia artificial, el concepto viene porque Turing en el año 50 escribe, por empezar, da una charla en la BBC y escribe un artículo, el artículo de llamó Computer Machine and Intelligence, que sería mecanismo computacional e inteligencia, y empieza con la frase: ¿pueden pensar las máquinas? Así es la primera frase del artículo y es el título de la conferencia que en la BBC. ¿Pueden pensar las máquinas? ¿No? Esa es la primera cuestión. Dos cosas con eso, ¿no? Es en realidad lo de pensar de vuelta, inteligencia, pensar, no sé si se condicen, pero van de la mano. O sea, siempre estuvo ahí dando vuelta el pensamiento, la inteligencia, como una de las cosas que Turing se planteaba si lo podían hacer las máquinas en el año 50. Turing, yo conocí también, hace mucho y que ya falleció, uno de los 2 alumnos de doctorado de Turing, Robin Gandy en este caso. Y Robin Gandy contaba que cuando Turing escribió ese artículo, se cagaba de risa, o sea, se reía todo el tiempo y decía: mirá, ¿cómo se van a quejar de esto que estoy escribiendo acá? ¿No? O sea, todo el artículo, que es el más famoso de Turing, no el mejor del 36, pero el 50 escribe ese artículo, y realmente para él era un gran chiste lo que estaba diciendo, ¿no? En algún sentido. Y donde plantea esta idea también, lo de la inteligencia fuerte, débil, ¿no?
la posibilidad de reproducir la inteligencia humana, de no... Bueno, eso estaba dando vuelta ahí en Turing. Y en realidad quiero ir a este lugar. Edgar Dijkstra, un informático holandés, por los años 70, escribió una frase muy divertida que la voy a reproducir acá. Y él decía, ¿por qué? Que si las máquinas pueden pensar. Dice, ¿qué es eso? Dice, realmente la pregunta de si las máquinas pueden pensar me resulta tan poco interesante como preguntarse si los submarinos pueden nadar. ¿No? Eso decía Dijkstra. Es decir, una pregunta innecesariamente antropomórfica. Las computadoras no pueden pensar, hacen cosas mejores que pensar. Esa es la cuestión. Pensar es una actividad limitada, específica, y uno puede buscar alternativas al pensamiento. Alternativas que sean efectivamente más sofisticadas y más efectivas también, ¿no? Y que abren posibilidades, no la clausuran. Por eso, de vuelta, para mí, lo que dije al principio, la mejor forma en que uno puede aproximarse a estas tecnologías es no antagónicamente, sino protésicamente. Solo que, como bien indicaba Delia más temprano, no sé quién es prótesis de quién, ¿no? En realidad, ella se sentía como prótesis de ChatGPT corrigiendo y mejorando su sistema. Está bien eso, ¿no? ChatGPT es un hiperobjeto, no un objeto hipermediado, un hiperobjeto. Los hiperobjetos, decía Timothy Morton, son objetos inaccesibles a la experiencia humana. Uno puede presuponerlos y accederlos parcialmente. Como tal, también ChatGPT lo es, ¿no? Y entonces uno, corrige eso y entonces mejora cierta forma en la cual se producen, ¿no? Cosas en el mundo. ¿Qué cosas? Textos con algún tipo de respuesta a lo que sea algo. Eso ya ocurrió, nunca dejó de ocurrir. Es decir, también todos estos sistemas se nutren de acciones humanas, o no todos, muchos, pero de acciones humanas en ambientes digitales. Si no es que hay un sensor que captura nuestro movimiento, no, son acciones humanas son acciones híbridas ya, a priori. Tanto que se habla de datos híbridos y datos sintéticos, no se habla de datos humanos, no en general. Los híbridos son los que se producen en interacciones digitales con humanos más o menos en algún lado, mientras que los sintéticos son, por ejemplo, AlphaGo o AlphaZero-Go, la que se autoentrena, no tiene datos híbridos, solo datos sintéticos, ¿no? Entonces, cada vez más, que sean solo sintéticos mejora la performance, entonces hace producir sistemas mucho más fácil que con datos híbridos. Pero estos datos híbridos mismos son eso, ¿no? Son datos producidos por un acoplamiento humano-no humano, o un acoplamiento cognitivo entre distintas distintas entidades. Y esos acoplamientos son muy variados, muy variables, y que van a tener esa variación. Es decir, ya no hay tal cosa, nunca hubo, pero no hay tal cosa como decía Ortega y Gasset, el humano allende la técnica. No hay eso, pero tampoco hay, nunca lo hubo, pero ahora, aparte, no hay ninguno por fuera de lo digital, ¿no? Entonces, es esa combinación la que produce esos datos. Y no hay tal cosa como datos, como decía Darío hace un rato. Los datos en realidad son tales para un programa dado. Un cierto programa, los datos son, no sé, alguna cosa, y para otros, para AlphaGo no tiene nada que ver los datos de cómo hablo en Internet. Mientras que para ChatGPT las partidas de Go son algo irrelevante. Es decir, no hay tal cosa como datos en sí mismos. Tampoco hay bases de datos. Lo que hay hay una continua acción de producción de datos cotidiana. No sé, en el 2002-2003, el 90% de los dispositivos conectados a Internet eran humanos. Hoy, menos del 20% son humanos. Es decir, no es solo que están mediados, sino que los mismos que producen una cantidad de cosas en Internet son dispositivos no humanos, cognitivos. Entonces, eso también marca por qué el incremento de la capacidad de producción de información, lo que eso sea, es exponencial, por lo menos hasta ahora, ¿no? Entonces, realmente aumenta muchísimo. Eso produce nuevos ecosistemas cognitivos en los cuales uno se mueve, ¿no? Esa es un poco la respuesta a eso en términos de... Bueno, y desde ese lugar, por ahí, cada vez se vuelve menos interesante para mí pensar la inteligencia paradigmáticamente humana. Lo que hay son alternativas, o sea, cantidad de formas de moverse en ese lugar. Eso para mí no... Sartre decía que el problema de la humanidad es que no está definida lo que es. Entonces, cada acto humano redefine, ¿no? lo que un humano es o puede ser. Eso no cambió en un sentido, sigue siendo así, pero claro, hoy esas acciones
se dan en gran parte y crecientemente en formatos híbridos en los cuales lo cognitivo mismo pasa a ser algo que está distribuido. Frente a eso hay una nueva humanidad por venir. Y eso es a mi entender por lo menos, entusiasma, ¿no? Pensar que esto que fuimos hasta ahora, esto que la humanidad fue hasta ahora, es algo que está transformándose. Y que ese proceso de transformación es un proceso abierto. No está para nada claro hacia dónde va. Y por supuesto que también eso implica una enorme responsabilidad política, ¿no? Y una enorme responsabilidad ética, si se quiere también, ¿no? Frente a hacia dónde va eso. Entonces hace falta, y por supuesto, volviendo, la escuela tiene un rol indispensable ahí, porque es el espacio donde es el gran contacto con las nuevas generaciones. Y voy a eso como respuesta a la pregunta también, ¿no? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Una pregunta que estuvo dando vuelta ahí. Bernard Stiegler se lo va a plantear en un libro en esos términos, ¿no? No me acuerdo exactamente el título, no está traducido, pero algo así como un mensaje a las nuevas generaciones. Él decía que justamente no hay un traspaso generacional, no está ocurriendo, ¿no? Inclusive hay alguien que decía que estamos frente a una generación que no quiere envejecer, la de los actuales de 70 años, ¿no? Su propia generación de Stiegler, ¿no? Que siguen estando y que además ponen sobre los jóvenes un nivel de exigencia brutal, ¿no? Es decir, tienen que responder a todo esto que se consiguió en las luchas del siglo XX, de las posguerras, de los derechos humanos, o sea, a ver, todas cosas válidas y valiosas, ¿no? No es que estoy criticando eso, pero frente a eso, una nueva generación de jóvenes que no tiene ningún lugar, ¿no? Esa es una de las preguntas que hay, que hay que responder, que es bien difícil la respuesta. Y este tipo de nueva interpelación tecnológica abre un montón de posibilidades, pero también un montón de riesgos. Voy a mencionar algunos de los riesgos primero. El primer riesgo es el de la atención, ¿no? Y de vuelta Stiegler lo va a retomar. El problema de la atención. Él va a retomar dos conceptos de la autora Katherine Hayles, una filósofa que trabaja en ciencias cognitivas también, y ella va a hablar de dos conceptos. En inglés suena más divertido porque es deep attention y hyperattention. En castellano sería hiperatención y atención profunda, digámoslo así, ¿no? Que son dos formas de la atención que siempre estuvieron, pero que hoy están desplazándose rápidamente. La atención profunda es la que tiene que ver, dice Stiegler, con el logos, el pensamiento discursivo, lo que de alguna manera armó nuestra sociedad de los griegos hasta ahora, que está como en el sustrato del proyecto ilustrado, ¿no? de la modernidad, y que es una manera de pensar y de comprender el mundo. Lo que va a decir Hayles, y Stiegler va a retomar con fuerza, es la forma de atención requerida por los sistemas digitales, al menos en su formato actual, es otro formato de atención, la hiperatención, la atención continuamente interrumpida, llena de estímulos, ¿no? Y que de alguna manera, si bien es una habilidad importante y valiosa, atenta contra la conformación de la atención profunda. Eso implicaría un riesgo a futuro, y Stiegler lo va a plantear como tal, el riesgo de no poder teorizar más. Es decir, y además el momento donde teorizar implica entender un mundo en una transformación acelerada, donde la teoría no alcanza a dar cuenta del mundo. Ese es uno de los riesgos que tenemos, ¿no? Un riesgo importante. Y eso es también un rol, a ver, uno podría decir, bueno, no importa la atención profunda, prescindamos de ella. Yo creo que sería un error en términos de las capacidades de seguir evolucionando o coevolucionando con los sistemas digitales. Para mí la mejor apuesta es la coevolución, ¿sí? Esa coevolución implica formas de acoplamiento en continua transformación, pero implica por supuesto una capacidad de teorizar sobre ellas también. De teorizar dentro del sistema, no por fuera. No es que nos corremos y miramos, como han hecho muchos, que es un error para mí, ¿no? Como ha hecho Rousseau, por ejemplo, ¿no? Bueno, me corro afuera y yo miro esto y decido. Acaba esto otro, ¿no? La tecnología está allá, el humano está allá, la humanidad siempre será esto. Me parece que no es el camino, pero sí es un camino de entender como siendo parte de sistemas en evolución. Asumir ese lugar. En ese sentido también, respecto de la subjetividad misma, también nos confrontamos con un riesgo y con una posibilidad a la vez, ¿no? El riesgo de que lo que, perdón por la tecnicidad, pero lo que se llaman circuitos de transindividuación, eso lo va a llamar Simondon, lo va a llamar Stiegler, es decir, la manera en la cual nos constituimos colectivamente, esa constitución colectiva da cuenta de
digamos así, de dimensiones del humano que no son reductibles a la mera individuación psíquica propia, ¿no? Es decir, bueno, nos encontramos y el encontrarse nos transforma, digámoslo así. Esa posibilidad de transindividuación valiosa también se cortocircuita por los sistemas digitales mal entendidos o por contingentemente existentes actualmente, ¿no? Ese tipo de sistemas digitales que tienden a reforzar los propios prejuicios, digamos, las famosas burbujas o los sesgos, todo ese tipo de cuestiones que son... yo comparto con ellos que hay un colonialismo también dando vuelta ahí, ¿no? Ese colonialismo de las grandes corporaciones globales que de alguna manera tienen sus propios objetivos y sus propios intereses y terminan como, de alguna manera, permeándolos en todo el tejido social. Ese tipo de formatos ponen en riesgo esa capacidad de constitución colectiva, de encuentro real con la otredad, ¿no? Entonces, también hay algo a trabajar con bastante urgencia y con el riesgo que implica como sociedad, ¿no? Eso está muy presente hoy también en la incapacidad que estamos teniendo de poder entender el mundo en sí mismo, ¿no? También es parte de eso. Ahora bien, yo creo que todo camino a futuro es un camino de vuelta de coevolución, de comprensión de la tecnología, de comprensión de las tecnologías no como algo que está ahí, sino como algo que está acá, que está dentro de cada uno. Dentro nos conformó y nos seguirá conformando. Stigler va a plantear también esto, que para mí es una buena metáfora, ¿no? En realidad, la humanidad se constituyó a partir de tecnología y no viceversa. No es que los humanos construyeron tecnología, ¿no? Aparece la tecnología cuando aparece la posibilidad de anticipación, de poder pensar lo que va a venir. Eso que va a venir uno lo piensa instrumentalmente. Esa instrumentalidad se introyecta y crea la interioridad. No había interioridad antes, había solo una existencia reactiva. Y aparece esa interioridad como la posibilidad de pensar los futuros. Yo creo que en ese sentido hoy podemos entender el fenómeno tecnológico como posible futuro. Y esos futuros dan, para mí, dan cuenta de una humanidad que va a ser muy diferente de la actual. Va a estar constituida diferentemente. Esa diferencia, digo, uno podría decir, hay un primer gesto de susto que tiene que ver también con la historia evolutiva de la humanidad, o sea, el miedo a que las transformaciones del ambiente producen déficits evolutivos, pero en realidad yo creo que es al revés, viendo que la historia de la humanidad también es una historia de miserias y de horrores, pensar en futuros diferentes también puede ser algo que entusiasme y que abra a lo mejor de lo que se puede crear, ¿no? Y en ese sentido no es que lo tecnológico sea creado por extraterrestres, ¿no? Es todo lo contrario, es donde reside quizás uno de los mejores logros de esta sinuosa y complicada historia. Sí, hola. Ahí sí. Quería así plantear un par de cositas. A mí me parece que está interesante pensar cosas que pienso yo, pero que no tengo solución, ya que pensamos en subjetividad. Si hay algo en el sujeto que no es inteligencia, ¿no? Es decir, si ser inteligente nos agota todo, a todo lo que somos, ¿no? Porque, digamos, en esta discusión parece que estamos discutiendo o pensando frente a cierta inteligencia artificial, el nombre que lleva, y parece que hay como una definición del humano como un ser inteligente que compite con otro ser inteligente, cuando en realidad, y de ahí venía toda la cuestión de la intuición, yo no estoy tan seguro que nosotros nos agotemos en ser seres inteligentes. Parece que hay otras cosas, digamos, ¿no? Podemos discutir en otro momento cuáles, pero digo, ¿qué definición va a tener la escuela de sus estudiantes? ¿Seres inteligentes o hay una definición más amplia? Porque a mí me parece que ahí también, esas cosas también forman parte del debate, ¿no? Y esto porque no puedo no decirlo. No, porque lo hemos discutido en otros foros y siempre que sale la frase del submarino, a mí me gusta plantear una objeción que yo tengo a esa frase, que es justamente, esto de que preguntarse si una máquina puede pensar es lo mismo que preguntarse si un submarino puede nadar, es tan poco interesante. Yo por esa frase fui a buscar si alguien había diseñado máquinas que nadan, porque uno podría fabricar una máquina que nade. Y me encontré que había un montón de investigadores que diseñaban peces robóticos, ¿no?
O sea, que eran máquinas que nada. Digo, ¿por qué harán esto? O sea, ¿por qué? Efectivamente, ¿qué sentido tiene hacer una máquina que nada si vos tenés la posibilidad de hacer un submarino? Claro, ¿qué hacían con eso? Investigaban cardúmenes. Metían los peces, hay un experimento muy famoso, que meten un pez y entonces el pez se imita a los peces del cardumen de un tipo específico, muy específico, y logra meterse en el cardumen el pez imitando cómo nadan los peces. ¿Cómo lo logra imitando? Porque tiene sensores que captan los datos del comportamiento de esos peces y puede imitarlos finalmente, ¿no? Ahora, claro, ¿por qué para mí tiene relevancia pensar en que por qué las máquinas que tienen forma de humano o imitan los de humanos, o los bots, ¿no? Los bots como el ChatGPT, para mí tiene relevancia? Porque justamente a partir de esa interacción es que pueden captar los comportamientos de nosotros e investigar social, o sea, son investigaciones sociales enormes, masivas, somos laboratorio abierto para esas investigaciones nosotros que interactuamos con esos bots. Ahora, ahí cierro, lo más peligroso para mí de esto es que después estos investigadores pudieron hacer que los peces siguieran la dirección del bot. El bot ese se convirtió en un líder del cardumen que lo seguía, ¿no? La idea de que, y me parece que eso está ligado a la idea de agencia, la idea de performatividad. Es decir, la cuestión es si estas tecnologías, ¿no?, pueden performar de alguna manera ciertas conductas o ciertas subjetividades. Yo estoy muy de acuerdo con lo del acoplamiento y la idea de que nos tenemos que acoplar con las tecnologías y evolucionar juntos, pero una de las posibles distorsiones, y no casuales, sino obviamente orientadas por los centros de poder, es que esa coevolución sea más bien performativa, ¿no? Y ese me parece a mí que es uno de los problemas antropomórficos, sí, antropocéntricos, sí, porque somos nosotros, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y hay que dar me parece que esas son las discusiones que también se dan ahí, ¿no? Y hoy en día hacer un bot no solamente es generar un cardumen, es hacer un mercado. O sea, el que pega un bot exitoso tipo ChatGPT no necesita abrir una tienda en ningún lado porque tiene un mercado de millones de personas que consumen ese producto. Y están todos tratando de diseñar bots que peguen. Antes eran canciones o libros y ahora son bots, porque pegás un bot y tenés un mercado de extracción de datos magnífico, ¿no? Entonces yo digo, bueno, efectivamente a mí me interesa esa pregunta sobre la performatividad y me parece que es un tema que hace de lleno a la discusión de las subjetividades en la escuela. ¿Cómo se para la escuela frente a eso? Y bueno, me parece que es lo que tiene que estar en la agenda en discusión, ¿no? Bueno, tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala es que nos quedamos sin tiempo, me avisaron por la cucaracha, pero ya tenemos una agenda prevista y están los otros especialistas. Pero la buena es que nos comprometemos a seguir abriendo estos espacios de diálogos en las próximas semanas, porque sabemos que es un tema álgido sobre el que abundan las preguntas y escasean las respuestas, y esas respuestas hay que construirlas. Así que también les renovamos la invitación para que puedan ingresar a Escole, la revista del ISEP. Hay una nota en la última edición que piensa sobre los imaginarios de futuro hacia el Homus Technologicus y es muy interesante porque plantean también una conversación sobre estos asuntos que, bueno, también pueden explorar, como decía Darío, en los canales del ISEP, que hay mucho material sobre el tema. Gracias y les damos un aplauso fuerte a los dos por este espacio.